¿Hay que mantener un minuto de silencio o estamos ok? No, estamos ok. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Estamos en la segunda sesión de la Mesa de Tecnología, la Comisión de Desafío Futuro del Senado para el sector forestal, desafío forestal para un Chile sostenible. El desafío principal, como vimos en la reunión anterior, esta es la segunda reunión de esta mesa que se generó la semana pasada en su primera instancia. Es entender y ver de qué manera podemos integrar el sector forestal a la sostenibilidad del quehacer del país. Y eso tiene múltiples miradas y tiene múltiples desafíos por el lado del uso de la madera, por el lado del uso de la fibra, por el lado del uso de la energía y también ciertos desafíos que el sector impone eh, o que conlleva, digamos, esta actividad, la actividad humana del desarrollo del país, también conlleva ciertos desafíos por el lado de los ecosistemas, tanto naturales como sociales. Por eso que existen diversas mesas, y uno de los desafíos que vemos, y ya lo empezamos a hablar la semana pasada, es el tema de las tecnologías, pero no solamente las tecnologías en forma abstracta como si fueran la solución al problema, sino que también con su componente humana y lo que significa tener gente preparada para poder eh, implementar esa tecnología, para poder usarla, modificarla y luego también repararla si es que es necesario. En esta segunda sesión vamos a empezar a entrar en materia. Lo que tenemos en tabla para hoy día son aspectos que tienen que ver con el manejo forestal a gran escala, por lo tanto, una comprensión desde el punto de vista del sistema de información geográfica, de la silvicultura como en general. Y tenemos tres presentadores hoy día, tres exposiciones que van a ser cortas, de 10 a 15 minutos máximo, y luego abrir la discusión en estos tópicos en particular. Pero antes de eso, quiero formalmente presentar la coordinadora de esta mesa, que va a ser Mariela Reyes de la Universidad Autónoma. Ella es arquitecto y trabaja principalmente en lo que tiene que ver con robótica en los procesos de manufactura a nivel ya de producto final. Y ella va a coordinar entonces la mesa y se va a poner en contacto con cada uno de ustedes en los momentos en que haya que exponer o para entender si es que necesitan que se abra alguna temática adicional en particular, para coordinar con los expositores, para llevar adelante la reunión. Mariela, si estás ahí para, Hola, Frane. Hola a para que te todos. Aquí presentes. estoy. Me presento, bueno, ya, algunos me conocen, soy Mariela Reyes, soy arquitecto, trabajo en un laboratorio pequeño, nuevo, pero con hartas ganas de la Universidad Autónoma. Súper honrada de que me hayan invitado, también honrada de que me hayan escogido coordinadora. Tuve algunos pequeños problemas para acceder de forma inmediata, pero bueno, haré lo que mejor se pueda. Obviamente voy a necesitar también la ayuda de todos ustedes, porque hay cosas que obviamente no voy a poder hacer sola, así que cuento con los que están presentes aquí. No sé si ya están todos presentes, supongo que sí, casi todos presentes, así que no les extrañe si lo estoy contactando dentro de la semana o cateteándolos por teléfono si es que necesito algo, así que eso, no creo que la coordinación se haga solamente día uno. Eso, espero que la mesa sea de provecho y que podamos levantar la información que es requerida de la mesa central. Gracias, Mariela. Esta primera reunión voy a estar participando más yo, después en la otra voy a ir soltando, la segunda ya voy a participar, pero en calidad de oyente. Uh-huh. Y, y antes de pasar a las exposiciones, quiero pedirle a Camila Flores, que es parte del equipo de la Universidad de Concepción, que explique temas metodológicos de cómo poder recoger sus observaciones. Camila, Sí. ¿estás ahí? Hola, hola a todos, a todas. Yo soy parte de la coordinación central. Si puedo ayudar en cualquier cosa, estoy en todos los grupos de la mesa, así que pueden escribir por ahí. Respecto a la metodología de las sesiones, estamos utilizando para todas las mesas un tablero en Jamboard, que está el link en el chat.
cualquier persona que acceda a través de este link lo puede editar y van a ver, voy a compartir pantalla para que vean de qué se trata el tablero. Solamente hay que pinchar y escribir y modificar, eso es todo. Al apretar guardar queda listo guardado. La idea es que a medida que vayan avanzando las presentaciones y las sesiones, podemos ir identificando tanto los problemas como las posibles soluciones u oportunidades que se presentan para poder, cierto, que la mesa genere una serie de posibles propuestas para presentar a la mesa central. Entonces es súper importante que al identificar un problema también se escriba la posible solución, la posible oportunidad que se presenta. Si alguno no puede escribir en la plataforma, tiene problemas para acceder o no le es tan amigable, pueden escribirlo en el chat de la reunión Zoom y yo lo voy a ir pasando al tablero. Ya igual siempre, ojalá siguiendo la misma lógica de problema y solución. Perfecto, ahí está. Ya, ahora sí. Cualquier duda, y si es que pueden escribir aquí mismo en el chat, yo lo voy pasando o directamente al tablero. Gracias. Muchas gracias, Camila. Como primera presentación tenemos tenemos 3 invitados para el día de hoy. Un primer invitado que va a hablar acerca de la cuantificación y las herramientas que se usan para la captura de carbono y cómo entonces el sector forestal puede empezar a participar de esto y cómo podemos meter tecnología y recursos humanos en ese tipo de instancias que son compromisos internacionales que tenemos que asumir. Un segundo invitado va a hablar específicamente del tema de incendio y sistemas de información y de detección y también de predicción, un poco de modelos que trabajan en ese ámbito, el tema de incendio. Y un tercer presentador que va a hablar específicamente de temas de información geográfica. Teníamos considerado ahí la participación de Jocelyn Rose del Infor, pero lamentablemente está con licencia, así que no puedo participar hoy día, y por lo tanto pido disculpas a Manuel, que es el presentador, que le hayamos avisado tan encima, y también a los demás, porque la presentación no va a poder ser probablemente con la preparación y con el tiempo adecuado, pero Manuel tiene una vasta experiencia en lo que son sistemas de información geográfica, y por lo tanto vamos a ver a continuación su presentación. Juan Alberto, dejo la presentación a ustedes, que entiendo que estás con Efraín, y somos todos ellos. Sí, Fran, gracias a la mesa por la posibilidad de poder generar esta instancia y poder incorporar especialistas de esta línea. En este caso, el ingeniero Efraín Duarte es doctorando de la Universidad de Concepción, aporta de titularse con su doctorado específicamente en esta línea, y es la persona que está a la vanguardia de las tecnologías que se están utilizando tanto en Chile, Centroamérica y el Caribe, ¿ya? Con respecto a la cuantificación de los bonos carbono. Así que sin más que eso, yo le solicitaría a Efraín si puede presentarse e iniciar la presentación. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Efraín Duarte. Igual muy agradecido y honrado por la invitación que me ha otorgado la mesa para ser parte de este día, de estas presentaciones. Soy ingeniero forestal, tengo la oportunidad de estar realizando una especialidad en diferentes temas de agronomía forestal y con experiencia en este tema de medición, monitoreo de carbono, siempre he pensado en lo que es optar a un mercado de carbono forestal, ¿no? Así que la presentación de ahora la hemos
enfocado especialmente en identificar estos avances que ha tenido el país, también las brechas y las opciones para una mejora continua, ¿no? Siempre pensando en lo que es estas oportunidades que puede tener el sector forestal para el desarrollo de los países, ¿no? Y qué más que estos mercados de carbono que pueden ser muy interesantes y los avances que ha tenido el país. Bueno, comenzaré con mi presentación y voy a hablar principalmente al inicio un poco con los avances, especialmente que Chile ha tenido. Chile, a partir del año 2010-2011, tuvo esta oportunidad de iniciar una preparación con respecto a un mecanismo llamado REDD, ante un fondo de cooperativo del carbono de los bosques, que es del Banco Mundial. Ahí se integraron varios países y dentro de eso fue Chile. Y dentro de ese proceso de preparación hubo tres grandes elementos interesantes que Chile logró obtener, ¿no? Uno fue una estrategia nacional de cambio climático y recursos vegetacionales, un segundo, un sistema nacional de medición y monitoreo de carbono, y finalmente lo que es un nivel de referencia de emisiones forestales, ¿no? Estos tres grandes elementos los voy a explicar un poco como parte de los avances para poder después identificar a dónde hay brechas y a dónde hay oportunidades de mejora. Inicio primero con lo que es el mecanismo REDD. Bueno, el mecanismo REDD nació allá como por el año 2005, 2006 y se consolidó en el 2009. ¿Por qué? Porque los países estaban buscando cómo poder tener compensaciones de acuerdo a esa reducción de emisiones, y en ese momento estaba sobre el mecanismo de desarrollo limpio, donde solo fomentaba lo que era la reforestación, y entonces vinieron y dijeron, bueno, pero ¿cómo podemos obtener beneficios con los bosques que ya tenemos o evitando que se deforeste el bosque que hay? Y a partir de ahí viene una coalición en la COP y empiezan a desarrollar lo que es este REDD, que busca especialmente reducir emisiones causadas por deforestación y degradación, y también fomentar el aumento de stock de carbono, con manejo sostenible, aumento de reservas y conservación. Entonces, bajo este marco de REDD es donde Chile entra y comienza a desarrollar lo que es la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Esta estrategia de cambio climático tiene tres fases. Y la primera fase fue de preparación, fue una fase muy larga, alrededor de 6 años. Posteriormente empezaron a implementar en el 2016 y 2019 algunos proyectos pilotos que les permitieran a la CONAF, porque esto se hizo a través de la CONAF, poder implementar todo lo que en un momento se diseñó. Y finalmente, en el año 2020 entra lo que le llaman un pago por resultado, pero un pago por resultado verificado. O sea, yo tengo que tener una herramienta donde demuestro y verifico que pude reducir mis emisiones. Y basado en eso puedo obtener un pago. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en estas dos primeras, que es el nivel de referencia de emisiones y el Sistema Nacional de Monitoreo. ¿Por qué en estas dos? Porque esta es como la calculadora del carbono, ¿no? Aquí es donde yo estimo todo lo que puedo llegar a negociar. ¿Por qué? Porque al final lo que negocio es lo que puedo demostrar. Y para eso necesito un sistema de monitoreo. Me preguntarán, Efraín, ¿pero por qué tardaron 10 años? Bueno, tardaron 10 años porque para poder llegar a una implementación, a un pago por resultado en el tema REDD, hay que responder una serie de preguntas. No pretendo leerlas todas, pero sí pretendo con esta presentación mencionarles el por qué no es tan fácil poder llegar a un mecanismo de REDD de un año a otro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que primero saber por qué se pierden los bosques, cuánto se pierde, cuánto se gana, qué puedo hacer para evitar un riesgo, qué cobeneficios puedo obtener, qué medidas puedo implementar, de dónde saco el dinero, de quién son las tierras, de quién es la propiedad del carbono, que es un gran debate. Una cosa es ser dueño de la tierra y otra es tener dueño de la propiedad del carbono. Cómo reparto los beneficios que obtengo y cómo lo implemento. Y a todo esto se le suma lo que tengo en la parte baja de la diapositiva, ¿no? Todo un tema social, de salvaguardas culturales, de género que hay que cumplir. Entonces, para eso el país tiene que desarrollar una serie de plataformas para poder optar a lo que es la implementación y un posterior pago por un resultado verificado. Entonces, por ahora, como estamos en esta parte de tecnologías y estamos en esta parte de cómo puedo un mecanismo ayudar a la sostenibilidad del país dentro del sector forestal, tenemos que primero ubicar y cuantificar la oferta que tiene el país en cuanto a carbono.
y eso está en un nivel de referencia. Y segundo, tenemos que identificar, monitorear si realmente avanzamos o no avanzamos para poder venir en un momento y decir, bueno, listo, ahora puedo reclamar algún tipo de incentivo por esa verificación o por ese esfuerzo que el país hizo. Entonces, en el Banco Mundial hay un portafolio de fondos de carbono donde al principio entraron como 40 países y fueron quedando menos países. ¿Por qué? Porque no logran completar esa ruta porque es una ruta relativamente compleja. Y por ahora hay 18 países en este fondo de carbono y uno de ellos es Chile. Entonces, ¿qué pasó? A partir de diciembre del 2019, Chile firma lo que se llama, abrevia como ERPA, un acuerdo de pago por reducción de emisiones con el Banco Mundial. Y ese acuerdo, ese ERPA que firma Chile, es de 26 millones de dólares. Y pueden ver que fue el primer país en Latinoamérica en hacerlo recientemente, prácticamente hace 1 año y medio máximo, después de esos 10 años de preparación. Me preguntarán, Efraín, pero ¿por qué Chile 26 millones y por qué los demás países el doble? Bueno, más adelante les explicaré porque hay una razón muy, muy interesante. En este acuerdo, en este ERPA que firma Chile, cada tonelada de CO2 equivalente que pone en el mercado, el Banco Mundial le paga 5 millones, eso fue lo que, 5 dólares, perdón, eso fue lo que se negoció. Y Chile plantea 5,2 millones de toneladas de CO2 equivalente, que equivale a una reducción de emisión. Y eso multiplicado por 5 dólares forman lo que son los 26 millones de dólares. Dicho esto, me preguntarán, bueno, ¿en cuánto tiempo? Fue entre el 2018 y 2023 que este pago o esta negociación el país la hizo. Y son 3 desembolsos y cada desembolso se da de acuerdo a lo que el país demuestra que realmente redujo. Entonces la pregunta es, ¿cómo demuestro, cómo cuantifico lo que emite o absorbe en términos de carbono los bosques de Chile? Para eso está el nivel de referencia. Entonces entendamos el nivel de referencia como nuestra calculadora, que nos caracteriza una emisión histórica, de acuerdo a lo que tenemos como tendencia histórica, y proyectamos a futuro, y con base a esa proyección es que podemos ir al mercado y decir, mira, yo tengo este comportamiento, haré estas mejoras, y con estas políticas voy a hacer este diferencial que me pueda reconocer. Bueno, Chile dice que 5 millones de toneladas puede reducir en términos de poner al mercado. Entonces, hay 2 elementos claves aquí, y aquí empezamos a hablar un poco de tecnología. Este sistema de monitoreo que me permite cuantificar emisiones tiene 2 puntos claves. Uno es lo que se llama datos de actividad, que está asociado al uso y cambio de uso de suelo, que se ve a través del catastro, y otro que está asociado al factor de emisión, que se ve a través del inventario forestal. Entonces, estos son como los 2 grandes elementos que ocupa el país para poder cuantificar y servir la mesa, por decirlo así, para poder empezar a negociar y entrar a este mercado de carbono. Entonces, dentro de estos 2 grandes elementos, que es el catastro y el inventario, vamos a plantear lo que es este nivel de referencia. Este nivel de referencia no fue para todo el país, solo fue para las regiones desde el Maule hasta los lagos, y esto equivale a 16 millones de hectáreas de superficie y 5.8 millones de hectáreas de bosque. El análisis se hace entre el 2001 y el 2013, y aquí podemos ver las emisiones que Chile tiene, que cuantificó. Por deforestación solo tiene 3.4 millones de toneladas, por degradación 9 millones de toneladas, y por aumentos de stock, le podemos llamar también absorciones, o sea, por lo que el bosque crece, tenemos 10 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, y en estas áreas que son de conservación, como las áreas protegidas, tienen alrededor de 2,4. Entonces, cuando entramos a un balance general, hay casi un equilibrio. Entonces, por esa razón es que Chile, cuando entra al mercado, no puede cobrar lo que cobran otros países. ¿Por qué? Porque la tasa de deforestación anual de Chile es casi de 5.000 hectáreas. O sea, muy poco bosque se pierde. En cambio, si usted analiza países como Guatemala, pierden 70.000 hectáreas al año. Nicaragua pierden alrededor de 90.000 hectáreas al año, Honduras 60.000. Entonces, cuando ellos entran a un mercado, tienen una gran oportunidad de decir, yo puedo frenar la deforestación, entonces puedo
demostrar que puedo cobrar mucho más créditos de carbono. ¿Por qué? Porque tengo esa gran oportunidad de mejora. En cambio, Chile puede frenar la deforestación muy poco, porque muy poco se deforesta. Entonces ahí tiene que empezar a trabajar en qué, en cómo mejoro los tratamientos silviculturales para que los bosques puedan crecer más. Pero en términos de superficie es muy difícil poder frenar deforestación porque es muy baja. Entonces los puntos claves que podemos ver aquí es, primero, que el bosque que Chile identificó solo es aquel que se define como bosque nativo. Las plantaciones forestales no entran dentro de esta contabilidad de carbono. Y segundo, otro punto clave me parece el tema de las incertidumbres. O sea, toda esta cuantificación que les mencioné de 5 millones, etcétera, tiene una incertidumbre relativamente alta, un 38%. Y la mayor incertidumbre está en estas áreas que son bosques permanentes, o sea, aquellos bosques que se degradan o aquellos bosques que crecen. Incertidumbre muy alta. ¿Y por qué? Porque utilizamos este tipo de información, el inventario forestal y el catastro. Entonces, ahí tenemos dos grandes opciones de mejora. Me voy a concentrar ahora. Brechas y opciones para mejora continua. Primero, un punto clave es que para poder desarrollar un proyecto de carbono, debemos de tener claro qué metodología disponemos. Segundo, qué organismos pueden verificar lo que nosotros desarrollamos como metodología. Y el potencial de mitigación del proyecto. Aquí está la clave. ¿Qué tanto potencial tiene un proyecto? ¿Y por qué? Porque de eso va la viabilidad económica. En tenencia en la tierra Chile está muy bien, pero principalmente en las metodologías, en las verificaciones, en ese potencial de investigación, creo que hay un punto clave. Y esto otro, pensando en algún propietario privado de algún predio que tiene que desarrollar todos estos elementos para ir al mercado y poder voluntariamente someter sus créditos de carbono. Está el tema de que tienen que hacer inventarios de carbono, inventarios forestales, validar un proyecto, registrar un proyecto y verificarlo. ¿Para qué? Para después emitir crédito. Entonces, este proceso es relativamente largo, un poco costoso, pero hay que someterse. Entonces, ¿qué sucede? Primero, una brecha que nosotros hemos identificado es que hay una necesidad de mejorar procesos de almacenamiento y gestión de información, orientada a la transparencia, o sea, fomentar una política de datos abiertos. ¿A qué me refiero esto? Me refiero especialmente a bases de datos o datos espaciales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vimos cómo los inventarios forestales son claves para cuantificar estos carbonos y nosotros todavía no tenemos una plataforma donde podamos tener acceso a una base de datos como la que ven a la derecha. En tal sentido que yo pueda saber dónde está una parcela de forestal, cuánto carbono tiene y todo su historial. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tenemos es como hasta cierto punto un poco de literatura con modelos de crecimiento de biomasa, etcétera, que no nos permiten hasta cierto punto poder llegar al detalle de la parcela, pensando en un propietario privado que quiera obtener información de país para poderla mejorar en su área. Y eso conlleva obviamente a que la gente utilice factores por defecto o simplemente no se anime a entrar a este proceso porque es muy caro. Segundo, tenemos una heterogeneidad regional en cuanto al catastro. ¿Qué quiere decir esto? Que el catastro se hace con un fin, que no está pensando en un proyecto de carbono. Entonces, cuando uno quiere unificar estas capas del catastro, yo agarro Ñuble con Biobío, con Araucanía, tienen años diferentes, usos diferentes, y ahí tenemos un cierto problema en cuanto a cartografía temática de uso de la tierra, que no está heterogénea, que no está homogénea, perdón. Efraín, Segundo, quedan un par de minutos para poder cerrar, por favor. perfecto. Aquí cierro. Segundo, el tema de las incertidumbres que las mencioné vinculadas a los inventarios. Y tercero, hablo de eliminar vacíos de información. Aquí tenemos un ejemplo de un esfuerzo colaborativo de carbono orgánico del suelo que ya se dio en Chile. Y creo que este es un ejemplo exitoso de cómo cuando se colabora entre muchas instituciones podemos poner a disponibilidad toda esta información que nos pueda permitir desarrollar proyectos de carbono ya a nivel local. Segundo, hay muchos propietarios de predios lecheros, en este caso, que han manifestado un interés en estimar su huella de carbono más allá que la ley no los obliga, para poder compensar sus emisiones y posteriormente entrar a un mercado voluntario. Entonces, a través de la academia se están desarrollando estos modelos
donde se puede cuantificar el carbono almacenado en el bosque nativo en estos predios, y cuando tenemos un área muy grande puede ser atractivo. Y ahí empiezan todas las tecnologías satelitales, inventarios forestales, que hay que desarrollar. ¿Por qué? Por lo que hablaba, ¿no? No podemos disponer de una información nacional para poderla llevar a un dato local, porque vamos a tener incertidumbres muy grandes y por lo tanto estos créditos de carbono no van a ser tan atractivos. Por último, quiero mencionar que implementar y acreditar proyectos de carbono conlleva un conocimiento especializado. Y en este sentido se ha identificado una necesidad de crear estas capacidades técnicas a nivel institucional, de gremios y academia, para formar esa masa crítica, ¿no? Y especializada en gestión de proyectos de carbono. Muchas veces uno llega, hay poca oferta en cuanto a esa escuela que exista para poder desarrollar todos estos procesos. ¿Por qué? Porque son estándar, que son muy específicos, que hay que cumplirlos, y ahí creemos que hay una oportunidad todavía de mejora en cuanto a la brecha institucional. Finalmente, lo que les mencioné, no necesariamente tenemos que fijarnos en lo que es el carbono forestal. Como pudieron ver, Chile tiene un mayor potencial en ver estos servicios ecosistémicos o estos beneficios no carbono, como ser biodiversidad, aprovisionamiento de agua, reducción de riesgos naturales, conservación de suelo, etc. Esto ya lo está haciendo Costa Rica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el bosque de Chile crece 3 metros cúbicos por año por hectárea, y si nosotros hacemos mucha actividad silvicultural, podemos lograr que crezca 4. Entonces al carbono, al mercado de carbono no vamos a cobrar 4, vamos a cobrar 1, que es el diferencial. Entonces es muy poco atractivo porque no hay tanta oportunidad de entrar ahí, pero si nosotros vemos el co-beneficio, la parte no carbono, ahí sí creemos que hay una gran oportunidad de poder incentivar estos proyectos y poder entrar a un mercado que reconozca temas más allá del carbono, ¿no? Aquí finalizo mi presentación. Quise plantearla desde lo que tiene el país como avance y esas brechas y opciones que tienen para mejorar continuamente en un tema netamente vinculado a medición, monitoreo del carbono para llegar a un mercado. Por aquí me detengo. Muchas gracias. Muchas gracias, Efraín. Vamos a dejar las preguntas para el final, así que te pido por favor que si es que puedes, que te quedes. La reunión concluye a las 6. Perfecto, aquí estaré atento. Okay. Gracias. Vamos a dar paso entonces ahora a Jorge Saavedra, que va a hablar acerca de las tecnologías vinculadas al tema de incendio a nivel forestal. Jorge, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿se escucha? Oh, sí. Vale, perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a compartir un momento la presentación. Vamos a tratar de ir un poquito. Vale, ¿se ve ahí? Usted me dice. Sí, se ve. ¿Sí? Bueno, me presento, mi nombre es Jorge Andrés Saavedra Saldía, soy ingeniero forestal, diplomado en geomática y magíster en teledetección, y soy el jefe del Departamento de Desarrollo e Investigación en Incendios Forestales de CONAF. También fui jefe de toda la parte que tiene que ver de análisis con incendios, también dentro de la Gerencia de Protección contra Incendios Forestales de CONAF. De nueva posibilidad de trabajar tanto en Chile, en España, como para Estados Unidos, con temas principalmente de análisis de incendios. En ese sentido, queremos presentar un poco las herramientas que usamos para apoyar el manejo del fuego. En este caso, nosotros que tienen que ver con un pronóstico para incendio que elaboramos nosotros. Parece que se le cayó la conexión. Jorge, Parece que perdimos a Jorge. parece que sí.
¿Había otra presentación? O si no, podemos volver a las preguntas mientras se reconecta Jorge. Pasaría a la presentación de Manuel, si es que es posible. Ahí parece que volvió. Pero ahí parece que volvió Ahí volvió, ya. don Jorge. Está sin audio. Está Jorge. sin micrófono. No sé si puedo cortar el video, porque como les comenté, hubo un incendio aquí en el edificio al lado y probablemente, no sé si a lo mejor quemó algunos cables, pero estamos con algunos problemitas. Aquí en Nathaniel Cox, la verdad, fuerte el incendio, bien potente, la gente incluso saliendo por los techos. Jorge, ¿puedes mandarnos un poquito el video? Corta tu video, Jorge. Si puedes mandar la presentación también sería bueno. Y probemos nuevamente a compartir pantalla. Voy a probar, si no, damos paso al siguiente expositor y yo les mando la presentación. Voy a tratar de conectarme a otra red. Okay. Ya, como les dije, un pronóstico, simulación de comportamiento del fuego, simulaciones a nivel operativo, a nivel de prevención, evaluación del daño evitado, qué es lo que logramos salvar, que es bastante importante, y algunas aplicaciones de geomática. Voy a ir bastante rápido con este tema. Este es el sistema de pronóstico para incendios forestales que tiene CONAF, que está en la página www.conaf.carto.com. Pueden ustedes entrar a través de sus teléfonos celulares y todo, y acá hay información sobre humedades de combustible fino muerto, que son los primeros que pueden entrar en la ignición y generar incendios forestales, para que la población, esto está abierto a todo el público, para que la población pueda entender el riesgo y obviamente generar todas las medidas de mitigación necesarias, probabilidad de ignición, temperaturas, humedad relativa, velocidad del viento, y también historia de incendios. Hay más de 100.000 incendios que he referenciado para ver tendencias y hacer análisis espacial, visualizar clústeres, etc. También se generan herramientas que tratan de poder focalizar un poco dónde hay mayor probabilidad de que ocurra un incendio y la probabilidad de que sea muy rápido en su inicio. Son estas herramientas como Red Flag Warning que existen en Estados Unidos también y coordinan todas las acciones de prevención a nivel de protección civil y con empresas privadas en el caso donde existen empresas forestales como puede ser acá región del Maule, Ñuble y Biobío. La simulación del comportamiento del fuego lo hacemos a través de modelos de combustibles forestales, clasificando pastizales, matorrales nativos, bosque nativo adulto, plantaciones forestales y desechos, a partir del proyecto Quitral, que en algún momento impulsó la Universidad de Chile, pero lo integramos en un simulador que se llama Wildfire Analyze, un simulador que se utiliza en varias partes del mundo, está muy siendo utilizado ahora en California, en Estados Unidos, para última temporada catastrófica que tuvieron, y como todo sistema es basura dentro, basura afuera. Como dijo el profesor George Fibox, todos los modelos son buenos, o sea, todos los modelos son erróneos, pero algunos pueden ser bastante positivos para nosotros. ¿Qué evolución hemos tenido en el tiempo como CONAF del año 2011-14 que empezamos con esta simulación a nivel de demo, información satelital MODIS, más información de terreno? Después pasamos a incorporar ya, aparte de los puntos, imágenes de satélite. Después del año 2016-17 se incorporó el satélite VIRS, cuando vino todo lo que fue tormenta de fuego, nos ayudó bastante para el seguimiento de lo que estaba pasando en el territorio. El 17-18 se incorporaron aviones de coordinación con cámaras térmicas, datos de la FACS también que se empezó a entregar, y apareció el satélite GOES. El 18-19 lo mismo, pero además agregamos el geoposicionamiento aéreo con la descarga de todos los medios aéreos. El 2019 nos mantuvimos prácticamente igual, y ahora del 2020 en adelante estamos tratando de incorporar también todo lo que son medios terrestres referenciados, saber dónde están los jefes de brigada, dónde están las unidades en terreno, unidades mecanizadas, etc. La simulación del comportamiento del fuego me puede mostrar cuáles son todos los activos importantes que tenemos que proteger en el territorio durante una emergencia, pero también podríamos utilizarla antes de la emergencia. En este caso, un incendio del año 2015 Curva del Parque. La simulación, esto es para que vean un poco que se ajustan a la realidad. Esos son los puntos de información satelital a la hora que corresponde la isocrona de simulación. En Biobío y Maule en 2017, pero cuando tenemos fuegos de copa, otro tipo de modelos que no están implementados en este simulador, obviamente se genera incertidumbre y nos genera este tipo de cosas que está aquí, también hay que decirlo, y es lo que estamos impulsando la academia para trabajar en nuevos modelos de simulación para incorporar a estos sistemas. En lo que es simulación operativa, es una simulación que yo puedo hacer a las 16:07 del 2 de enero, a las 17:02 la vuelvo a ajustar, a las 17:14 vuelvo a enviar otra, y termino generando una información ya controlando la emergencia y que me puede mostrar en Valparaíso qué es lo que logré realmente evitar.
y ahí ustedes pueden ver lo que se evita, la superficie que existe al control del incendio, la superficie potencial y qué es lo que evité. Y evité 174 hectáreas en zonas urbanas, lo que no es menor en ese caso. Y obviamente todo esto lo podemos llevar a dólares y a personas que no tuvieron nada que ver con la amenaza del incendio, lo cual es bastante positivo, ya que uno de los objetivos estratégicos de nuestra gerencia es poder otorgar seguridad a la población. También lo podemos usar como herramienta preventiva, en este caso hacemos simulaciones estáticas para el Parque Nacional Torres del Paine y poder determinar esas zonas de mayor peligro, integrarlo y poder determinar cuál es la amenaza de incendio que existe en Torres del Paine para toda la gestión interna del parque, las cámaras de detección, etc. También podemos evaluar zonas de interfaz, con este caso el sector de Pargua, y ver zonas de interfaz, viviendas que alrededor tienen una vegetación que con la meteorología medio de un verano me puede generar una alta intensidad calórica y se pueden ver afectadas. También lo podemos ver desde esa forma. Y por último, entregamos hace muy poco, utilizando este tipo de herramientas, se genera un análisis de amenaza y que es parte del análisis de riesgo por incendio forestal del Parque Metropolitano de Santiago. Como pueden ver acá, para hacer todo lo que tiene que ver con la gestión interna del parque. Las simulaciones que se hicieron en el año 2017 hacia Santa Olga y que lograron evacuar el poblado, se quemaron bastantes casas, pero prácticamente no hubo personas lesionadas producto del fuego porque se avisó con anticipación. Las carreras del fuego, cuáles son las carreras que toma directamente el fuego hacia el final del tiempo de simulación, y en este caso iban directamente hacia el poblado, y después la severidad de incendio con Sentinel nos muestra que las carreras también iban para esa misma zona. Se pueden evaluar distintos tipos de escenarios, ya sean agrícolas o en bosque nativo, como el caso del incendio acá de Colonia Sur, que casi afectó a Cochrane, y se pueden hacer análisis estratégicos y tiempos de evacuación para trabajar la emergencia y poder gestionarla de una mejor manera. Se hacen simulaciones operativas, como el incendio de Quilpué ahora hace poco, evaluar focos secundarios, simulación en tiempo real, determinar la evacuación en un COE en conjunto con la ONEMI, determinar que 20.000 personas tienen que evacuar por el sistema SAE. A través de este tipo de herramientas se utilizan las imágenes térmicas de aviones de coordinación o helicópteros para poder ir ajustando todos los perímetros de incendio que hay. También se utilizan drones con el incendio Regimiento Lanceros 2 de Magallanes. Acá pueden ver los distintos perímetros, las descargas de los medios aéreos para ir haciendo seguimiento a la operación aérea y a la operación terrestre en algunas regiones. Ya es un poco lo que se ha ido incorporando. Almacenamiento de la información, ahí ustedes pueden ver el salto y la intensidad del fuego al saltar un río, información que es muy valiosa para gestionar la emergencia. ¿Vale? Información prácticamente en tiempo real. ¿Qué podemos lograr con todo eso? Bueno, tener información de fuegos que van hacia un centro poblado, hacer simulaciones que demuestran que el fuego va a dañar la zona, y mediante herramientas de simulación y obviamente información de impacto, análisis de impacto, podemos generar que en este incendio de Quilpué se salvaron 2.115 casas y que equivalen a 8.6 millones de dólares evitados en pérdida, de acuerdo a los datos de impuestos internos para las viviendas de Quilpué. ¿Ya? Es un poco, se dañaron 7 casas, pero hubieron 2.115 salvadas. Por eso digo que es interesante para nosotros este cambio de enfoque de qué es lo que logramos evitar, ¿vale? Mediante la gestión y mediante la coordinación del sistema de protección civil. ¿Qué es lo que se logra evitar en grandes incendios? Bueno, aquí hay de todo. También tratamos de meter temas de CO2, que trabajamos con la gente de cambio climático. También lo que se pierde en bosque nativo a través de los usos de suelos del catastro, y obviamente población amenazada, localidades y viviendas. Dentro de lo que es geomática, distintas plataformas, Sentinel, Planet, Worldview, Google Engine, distintas plataformas que nos entregan información gratuita o de pago en algunos casos. ¿Ya? El satélite GOES, que nos da cada 15 minutos una foto de la Tierra, va a hacer seguimiento también. Ahí lo pueden ver un poco y se ven los incendios forestales, se les puede ir a seguimiento a su pluma y un poco a su comportamiento. El análisis de severidad mediante imágenes Sentinel o imágenes Landsat para poder determinar cuál es el área quemada y la severidad, que luego después se ajusta en terreno de acuerdo a lo que están observando los técnicos en terreno y a sus observaciones y a sus evaluaciones. Se puede evaluar una temporada, allá, qué temporada es más severa que la otra, de acuerdo a normalizando un poco los grandes incendios que existen, ajustar un poco los perímetros, poder ir generando información de distintos años y poder plasmarla en el territorio para saber cómo va evolucionando el fuego, hacer un análisis de perímetros históricos para, por ejemplo, Valparaíso, y ver un poco cómo ha sido el régimen de incendio, y también utilizar el NDVI para ver qué tan disponible está el combustible del promedio con respecto a este año. Y vemos que este año hay zonas que recuperaron vigor y por ende tenían menos posibilidades de arder, que son los píxeles más color anaranjado. Este análisis lo hacemos a nivel nacional.
¿vale? Lo estandarizamos en barras para saber dónde ganamos, dónde perdemos, y también lo llevamos región por región para entregar para distintas gestiones. Pero aquí pueden ver ustedes como un mosaico de la imagen térmica en tiempo real nos va mostrando que en esa zona, la zona de mayor intensidad del fuego, que es la que vemos aquí, corresponde a los píxeles donde las plantas perdieron vigor. Y acá, donde hay un humo más blanco, que se ven en la imagen acá y en el video, son zonas de plantas que tienen mayor humedad y lo que se ve es cómo está evaporando agua, pero donde pega el reventón y genera este pequeño pirocúmulo es en la zona de disponibilidad de combustible, obviamente alineado con pendiente y viento, y más el material combustible, la carga de combustible que existe en la zona. Con las herramientas de geomática e información geográfica estamos haciendo análisis multivariado de riesgo por incendio forestal. Tenemos una versión 1.0 a nivel país para poder hacer gestión, poder orientar la prevención, la mitigación, la prevención, la preparación para la respuesta y la respuesta de la Gerencia de Protección contra Incendios Forestales de CONAF, de acuerdo a todo lo que va en la normativa de gestión de reducción de riesgo de desastre, por tipos de vegetación, y obviamente esto nos va generando las distintas áreas de interfaz y los problemas o la problemática que podrían tener para empezar a coordinar con distintos actores la gestión que hay que hacer en estos territorios, ya sea municipio, sector agrícola, sector privado de zonas privadas con pastizales y matorrales, y de sectores privados con plantaciones productivas, donde obviamente planes de manejo a bosque nativo y a plantaciones van a tener que ir agregando ciertas herramientas de mitigación para poder bajar el riesgo en estas áreas de interfaz que son más críticas y que están en todo el territorio. Este análisis considera una amenaza y una vulnerabilidad, donde claramente la mayor amenaza está en la parte central de nuestro país, y a nivel de vulnerabilidad, considerando las áreas silvestres protegidas, ¿ya? Y el bosque nativo se nos va un poquito más hacia la zona austral, que es bastante grande, pero al estandarizar el riesgo, al ponderarlo, nos vuelve a quedar las áreas de interfaz de toda la parte central, y las áreas silvestres protegidas son lo que tendría una mayor importancia de valor a la infraestructura crítica también. Jorge, quedan un par de minutos. Es un poco Eso. lo que estamos trabajando así a grueso modo, y lo que hemos venido trabajando en estos años, pero hacia dónde queremos ir un poco, y eso voy a tratar de, si me dan 2 minutos, un poco hacia dónde queremos ir, es un poco a este tipo de riesgo que está utilizando California, y que es información en tiempo real, pero ya estamos hablando de 2 millones de puntos de ignición para hacer simulaciones y poder tener una probabilidad de quema muy real de acuerdo a los pronósticos meteorológicos y a la vegetación que existe en el terreno. Pero lo interesante es poder saber dónde voy a tener el mayor crecimiento potencial de incendio en las próximas horas, cómo va variando, y también dónde puedo tener los mayores impactos a los activos que yo quiero proteger. Eso, como sistema y como Estado, nos facilita mucho el poder mover recursos de una zona a otra y poder preparar esta respuesta, y también obviamente preparar la prevención que corresponde a esta zona. Estas son las herramientas ya de última milla que están usando en Estados Unidos, y simplemente quería mostrar que estamos tratando de ver cómo evolucionamos, porque esta herramienta evoluciona de la simulación de incendios que hacemos en CONAF, y lo que nos interesaría saber, ir a nosotros ahora, es a poder actualizar a estas herramientas que están utilizando hoy día en California. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. A continuación voy a dejar la palabra a Manuel Escudero. Si puedes presentarte y hablarnos acerca de tu experiencia. Sí, bueno, yo soy Manuel Escudero, soy cartógrafo de profesión, estudié en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Tengo una pequeña empresa de servicios ligada al área forestal hace 30 años, diría yo. Por lo tanto, algo de experiencia en esta área tengo. A ver, a mí me invitaron para conversarles un poco de lo que significa un SIG. Para partir, me gustaría contarles que lo que acaba de presentar Jorge es básicamente la implementación de un SIG. Ellos lo que tienen ahí, lo que acaban de mostrar, es un SIG. ¿En qué consiste un SIG? SIG significa Sistema de Información Geográfica, ¿verdad? Bueno, pero el SIG consta de 3 partes fundamentales. Disculpen lo abstracto de lo que les voy a contar, porque no tengo presentación. Me invitaron hace media hora, así que no tengo presentación para esto, pero contarles un poco que el SIG consta de 3 partes fundamentales, que son el software,
la información, y los profesionales competentes, el hardware, perdón, el software, el hardware, y los profesionales capacitados para sacar provecho de todas estas herramientas. ¿Qué es lo que acaba de hacer Jorge? Sacar provecho del software, que en este caso entiendo que usa ArcGIS, toma la información y con eso genera datos con los cuales se puede hacer gestión, con los cuales se pueden focalizar recursos, dónde nos conviene focalizar algunos recursos, dónde tenemos problemas, dónde tenemos que atacar. Entonces, dentro de las partes fundamentales, como le digo, son esas. Y en un SIG, aparte de manejar información, tenemos mucha variabilidad de información que se puede manejar en un SIG. Estamos hablando de que un SIG se puede aplicar al área de transporte, al área forestal, al área minera, a los catastros de población. El INE utiliza SIG también para hacer sus catastros y para sacar datos estadísticos de la información que obtiene. Y últimamente, en los últimos años, las últimas décadas, porque los SIG son relativamente nuevos, tienen, no sé, 40, 50 años, no tienen más que eso, como concepto global ya de estas tres capas fundamentales que les converso yo. Pero en los últimos años, con el crecimiento o con la implementación de los GPS, que son estos sistemas de posicionamiento global que tenemos, que utilizamos casi todos en el celular, en los vehículos, para guiarnos, ¿no es cierto? Se han transformado en una herramienta fundamental para los SIG para poder capturar datos directos desde terreno y llevarlos a la plataforma del especialista que puede sacar provecho de esos datos, ¿no es cierto? Y además de las imágenes de satélite, que también han avanzado mucho. Ahí Jorge mostraba también muchas imágenes de satélite de distintos tipos, con distintas posibilidades de aprovechamiento, con distintas resoluciones, con distinta ¿cómo se llama? Periodicidad de datos. Hay algunas que están en vivo, uno prácticamente está mirando lo que está pasando en el suelo. Toda esa gama de información hace que en este momento un SIG sea una herramienta fundamental en la toma de decisiones, en las estrategias que se pueden tomar a futuro para planificación urbana, para protección, tema de incendio, el tema de la deforestación, lo que habla el otro colega ahí del tema de las emisiones de carbono, qué sé yo. Hay mucha información. Todo lo que tenga impacto sobre el suelo se puede representar, y las actividades humanas se pueden representar vía estos SIG. Son fundamentales para poder tener información y poder gestionar sobre esa información. Yo diría que la parte más importante de un SIG es el elemento humano, el elemento profesional. Podemos tener sistemas, podemos tener hardware, podemos tener equipos muy poderosos, con mucha capacidad de procesamiento, de millones y millones de datos, pero si no tenemos quien le saque buen provecho, no nos sirven de nada. Hay casos emblemáticos de algunas reparticiones públicas que han tenido equipos y software guardados por años sin que nadie los ocupe. Entonces eso no ayuda mucho, porque faltó el profesional que se hiciera cargo. Y ahí yo creo que dentro de los desafíos que se vienen a futuro en términos de los SIG aplicados a lo que ustedes están viendo, que es un tema país básicamente, tiene que ver un poco con poder tener una plataforma, o más bien tener un sentido común en términos de tener buenos profesionales o buena capacitación de profesionales en esta área, porque aquí los muchachos que acaban de exponer son todos forestales. Yo soy cartógrafo, especialista en este tema, pero si un forestal no se especializa además en un SIG, no le puede sacar tanto provecho a la información que él puede generar. Asimismo, un cartógrafo, como yo, si no me especializo en un área forestal, en un área minera, en un área de transporte, tampoco le puedo sacar mucho provecho. Es como la informática, un ingeniero informático tiene que hacer un sistema especializado para alguna actividad específica. Aquí pasa exactamente lo mismo con los SIG. Entonces,
Yo creo que lo fundamental aquí es el tema humano, el tema profesional, y que ahí es donde yo creo que se tienen que focalizar algunas políticas a futuro. Paralelamente al tema que tiene que ver con la implementación de nuevos laboratorios, más SIC en las distintas reparticiones. Hay avances importantes en los últimos años con el SIT, y las reparticiones públicas todas tienen algún sistema de información. Las comunidades, las municipalidades también han implementado. Yo vivo aquí en San Pedro tiene un sistema de información bastante interesante, y que todo nos ayuda también en esta área, en la parte urbana, nos ayuda al ordenamiento, nos ayuda en hartas facetas de ese tipo. Así que, como les decía, sorry, no tenía ninguna presentación, pero básicamente comentarles eso, y dispuesto a resolver o contestar alguna pregunta que les surja respecto a estos temas. Muchas gracias, Manuel. Vale. Doy la palabra a Jorge. Se está volviendo a conectar, se le volvió a caer la conexión. Doy la palabra por si alguien tiene alguna pregunta. Entonces tengo yo una pregunta para... Perdón. A ver, Luis Felipe. Sí, yo quería preguntarle a Efraín. Desde mi punto de vista de la ignorancia en el punto de los bonos carbono, no conozco bien esto, pero solo me quedo dando vuelta por qué ingresa solo el bosque nativo y no ingresan plantaciones industriales como el pino o el eucalipto. No sé si será porque esto es un acuerdo de Estado y el Estado no cuenta con estas plantaciones, no sé por qué. Y la segunda pregunta es por qué la limitación de zona, que llegaron solo hasta los lagos, y toda esa parte sur de los lagos al sur, que tiene una tremenda masa de bosque nativo, no se considera en este acuerdo. Esas son mis dos preguntas. Muy bien. Bueno, la primera pregunta referida a las plantaciones, ¿por qué quedaron excluidas? Fue una decisión política, institucional, de país, el poder excluir esta masa forestal, por lo mismo, ¿no? Porque está esa percepción en el término de que hace más daño que bien, por decirlo así. De hecho, hasta está un poco difícil llamarlo bosque. Al bosque le llaman al bosque nativo, pero no necesariamente al de la plantación, en términos de cuantificar emisión y absorción. Y segundo, la segunda con respecto al por qué se limitó la zona del nivel de referencia, creo yo que fue por un tema principalmente de disponibilidad de datos, y que el país quería avanzar donde tuviera, por decirlo, la línea base un poco más clara en términos de información, especialmente, ¿no? Creo que esas fueron las dos decisiones que llevaron a que el país decidiera por ahí. Sin embargo, hay este tipo de lo que le llaman mejora continua, y entiendo que la CONAF está buscando ampliar el nivel de referencia y abarcar muchas áreas más de bosque, ¿no? Ok, gracias. No. Luis Felipe. Hola, Efraín. Gracias por la presentación. Yo quería hacerte una pregunta más como para entender una cuestión más medular de tu presentación. Porque me quedó la duda. Parece que es posible decir que mientras más atrasados estemos, mayor o mejor es la oportunidad para entrar al mercado de los bonos de carbono. Es interesante la pregunta. Perdón mi manera de pensar tan atravesada siempre, pero... Sí, tiene mucho sentido. De hecho, cuando uno empieza a estudiar el mecanismo red, muchos le llaman incentivos perversos, en sentido de que, o sea, premian al que realmente tiene una deforestación muy alta. Y si lo vemos desde ese punto, creo que sí. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos buscando es frenar la deforestación.
Entonces, los países tienen que mostrar que están reduciendo sus emisiones debido a la deforestación. Entonces, un país que no deforesta ya no tiene ese diferencial o eso extra que darle de ganancia al mundo. Entonces, claro, estos mecanismos vienen y dicen, ¿cómo voy a financiar bosques que han sido bosques siempre? Se me inunda el mercado. Imagínate el Amazonas. Entonces venga Brasil y meta millones de hectáreas de bosque que han sido bosques, que siempre han sido bosques, ¿quién le va a comprar carbono ahí? Entonces ahí es donde estos países como Chile, que tienen este manejo y esta conservación muy buena, lo que les queda es venir y decir, listo, yo puedo dar un diferencial extra en silvicultura, o sea, provocar que el bosque crezca más con tratamientos silviculturales, pero es un delta, un diferencial muy poco al que puede aspirar para poder tener ese bono o ese incentivo. En cambio, por ejemplo, viene Honduras, Nicaragua y dice, listo, yo tengo una línea base donde demuestro que me deforestan 90.000 hectáreas al año y con estas políticas públicas puedo demostrar que voy a bajar a 80.000, o sea, 10.000 hectáreas al año voy a mejorar. Y por eso va a recibir 60 millones al año y Chile termina recibiendo 20 millones al año. Pero efectivamente así funciona el mecanismo. Y una última pregunta, y entonces eso también se relaciona con que en el mapa que mostraste al principio solo aparecían países del hemisferio sur, o eso no tiene nada que ver, es una cosa del acuerdo nomás. Sí, ¿no? Es un tema de acuerdo en los países a medida que avanzan, van llegando, se llevan, como quien dice, este reconocimiento del fondo de carbono y pueden optar a este acuerdo, a este ERPA, ¿no? Este acuerdo de Chile logró avanzar porque fue el país que tenía mayor orden en Latinoamérica. Muchos otros países se cayeron en el proceso y ahorita República Dominicana, Guatemala y Nicaragua van a entrar. Ellos entran creo que justo ahorita en abril. Por ejemplo, Guatemala va a firmar por 55 millones y digamos que Chile firmó por 26. Entonces sí existe ese problema, ¿no? Ahora, Chile, ¿dónde tiene esa gran oportunidad de mejora? En frenar la degradación. Y la degradación es ese bosque que sigue siendo bosque, pero que se va degradando de a poco. Entonces, si yo freno la degradación, puedo meter al mercado muchas más emisiones evitadas. Pero ahí tiene el problema Chile, que las incertidumbres en esos cálculos son muy altas. Entonces, esa es la mejora, la brecha que puede mejorar, intensificar sus inventarios forestales, sus cuantificaciones de carbono, su mapeo, y así poder empezar a decir, listo, mira, yo puedo demostrar que hay 10 millones de toneladas con una incertidumbre de un 10% y ahí puedo tener una mejor compensación. Y ahorita la compensación es relativamente baja, en cierto punto hasta por eso. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Yo? Sí, dale, Pablo. Hola. Efraín, mira, nosotros desde la mirada de los pequeños propietarios o productores de bosques, digamos, de bosque en general, plantaciones de pino, eucalipto, bosque nativo. Primero vemos que en el caso del bosque nativo, me detengo un poquito y te consulto, esas 5.000 hectáreas al año que planteas que son las que se deforestan, que tiene Chile, entendí 5.000, ¿está bien el dato? Sí, como 4.500 por ahí, sí. Pero ahora, el origen de la deforestación, ¿cuál es el fin de deforestar? ¿Tienes el estudio un dato de eso, por ejemplo? Mira, de hecho, hay un estudio que fue un proceso que se llama Causas de la Deforestación y Degradación de Chile, que se fue haciendo por tipo de región. Entonces, en este estudio se combinaron muchas variables aplicando sistemas de información geográfica, como lo acabamos de ver, y también lo que es consultas, mucha consulta local, y se definen por cada región diferentes causas, pero entre ellas puedo mencionar que, por ejemplo, lo que es la degradación habla mucho de este ramoneo o pastoreo de ganado en el bosque, que evita que esta regeneración natural fluya. Y con respecto a la deforestación, hay mucho fenómeno natural, especialmente en los lagos, temas de volcanes, etcétera. Y la otra es el tema de el aumento de la superficie por un tema de agropecuario. Lo mencionan también. Entonces, ¿qué hacen? Hacen diferentes usos de suelo, combinan lo que es hoy, lo que era antes, y así empiezan a ver qué causó la deforestación.
Ya, perfecto. Eso no está en la mirada de la reforestación con especies exóticas, por ejemplo, que era lo que quería saber yo. Ahora, volviendo al punto sobre los pequeños propietarios de plantaciones forestales que hoy día, entendiendo, ¿no es cierto?, lo que explicaste, no tienen la posibilidad de poder entrar al mercado de los bonos de carbono a partir de sus plantaciones de pino, por ejemplo, que son especies de rápido crecimiento con un potencial importante de captura de carbono. Por otro lado, tenemos la demanda mundial hoy día que se está moviendo hacia lo verde, es decir, a convertir el tema del uso de combustibles fósiles para ya sea la construcción, derivados del petróleo, y reemplazarlos por madera. Y cuando hablamos de madera, principalmente en Chile, hablamos de pino, madera de pino. No encuentras tablas de eucalipto, no hay tablas de álamo, ya no se usa, solamente el pino. Y el pino ha mejorado, digamos, la silvicultura y la selección genética de las plantas, ahí es donde hablábamos la semana pasada de ciencia. Entonces, podemos mejorar por parte de los pequeños propietarios, que no son los grandes empresas, sino los pequeños, que son dueños de 5, 10, 1 hectárea, mejorar la calidad de la planta y al mismo tiempo lograr, ¿no es cierto?, aumentar en una proporción importante la captura de carbono. ¿Por qué no considerar esos puntos para buscar un mercado para esos bonos de carbono que se retienen hoy día en la madera? Sí, de acuerdo. Creo que está la gran posibilidad o el gran potencial de poder entrar o abrir un nuevo mercado en ese tipo de rubro, por decirlo así. Ahora está, por decirlo, apartado por una decisión netamente política, pero si hay un propietario privado, claro, tiene una extensión relativamente grande. ¿Por qué? Porque preparar un proyecto de carbono no es rápido y no es barato, y para que le sea factible económicamente debe tener un área grande y le reconocen ese carbono que captura su bosque, y más si aplica estas tecnologías silviculturales para poder aumentar los stocks, definitivamente en un mercado de carbono se lo puede reconocer. Aquí parte dos cosas, ¿no? Está esta mirada política institucional de no entrar a ese rubro, y también está esta otra mirada de que tampoco hay como un incentivo como para que se desarrollen estos proyectos de carbono. No sé si es porque no existen todavía la claridad y la ruta, porque pudimos ver en una diapositiva, ¿no?, que la ruta de Chile para poder llegar a firmar con el Banco Mundial fue de 10 años. Ahora imagínense un propietario privado. Viene y dice, bueno, yo quiero primero conocer cuál es mi ruta metodológica para lograrlo. Una vez que lo logre entender, conocer, tener personal que lo pueda desarrollar y después ver los costos que esto conlleva, ¿no? Hay costos mínimos que puede tener un proyecto de carbono como para prepararlo, que anda como por 27 mil dólares. Y esos son costos mínimos. Y después para darle un monitoreo de seguimiento anual, anda como por 17 mil dólares. Ahora, si lo ve por tonelada, son como 20 centavos de dólar por tonelada de carbono. Y usted lo puede vender en 5 dólares. O sea, realmente es rentable, ¿no? Pero necesita áreas un poco grandes, tener esa masa de esa gente especializada en desarrollar el proyecto, y uno abarata costos si tiene información disponible. Entonces, ¿qué está pasando? Estas personas de este carbono lechero que mencioné, ellos están haciendo sus propias parcelas para conocer cuánto stock de carbono tienen y empezar a utilizar modelos para ver cuánto sus bosques crecen. ¿Por qué? Porque esta información no está tan disponible como para poder reducir costos, como para que haya un especialista y simplemente haga cálculos y busque una acreditación, sino que hay que elaborar una línea base desde cero, y eso levanta costos y desincentiva que la persona quiera entrar a este proceso. Gracias. Y tenía la palabra. Gracias, Efraín. Tengo dos preguntas, una concretamente alineada también con lo que dice Pablo y lo mismo que plantea Miguel en el chat. En la industria de la construcción, las cifras que reportan o que se pueden leer en literatura y en distintos estudios muestran que es responsable de alrededor del 30% o más de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Aproximadamente 11, 12 serán solamente la fase de la construcción.
Y uno de los principales candidatos como material para poder reducir esa huella es la madera. Entonces, los cálculos frecuentemente muestran que al meter madera en la construcción, lo que estoy haciendo es evitar la presencia de materiales que son altamente contaminantes, y por lo tanto no solamente estoy usando o generando un secuestro del carbono a través del bosque que está creciendo, de la plantación, sino que además lo estoy manteniendo en un uso que lo va a preservar durante 100 años, y además de eso estoy evitando que se construya con materiales que tienen fuertes emisiones. Ese cálculo se incorpora al sistema. O sea, si nosotros, por ejemplo, podríamos acceder al cálculo o a la venta de bonos de carbono si es que lográramos demostrar una línea base de construcción en madera, que hoy día está en, por decir algo, el 18% de la edificación en madera, y si logramos subir esa construcción en madera, ¿podríamos pasar eso como datos al sistema, a la venta de bonos? Sí, mira, estos estándares de carbono voluntario tienen muchas metodologías y aplican a diferentes rubros, ¿no? Uno generalmente lo ve como madera, bosque, pero puede haber biodiversidad, construcción, suelo, agua, etcétera. Y la clave aquí, tal como lo mencionó, es poder demostrar con esa línea base. Y yo vengo y digo, mira, si sigo por este rumbo, voy camino para acá, para subir las emisiones, y si yo mejoro en tecnologías y cambio un poco el proceso, obviamente siempre van a haber emisiones, pero no tantas como antes. Entonces, ese diferencial es el que ustedes le pueden compensar o le pueden reconocer en un mercado, porque emisiones siempre van a seguir habiendo. Aquí la clave es demostrar cuánto las disminuyen. Ok. Y ahora una pregunta que es para ti, Efraín, también para Manuel y Jorge, si es que está. ¿Qué tan integrados están estos sistemas de información geográfica? ¿Qué tan complicado, qué tan parcelada está la información? ¿Cómo conversan entre ellos? ¿Qué tan importante es que sean integrados? Aparentemente lo es, pero no sé, me gustaría su opinión. Sí, bueno, breve, para darle la palabra al otro colega, puedo decir de que ese es un gran desafío que siempre se ha tenido, ¿no? Los sistemas de información ayudan mucho, pero ese gran desafío de cómo los integro y cómo le pueden servir a la persona, a un propietario privado o a una, no necesariamente institucional, siempre ha sido un desafío grande, tecnológico. Sin embargo, puedo decir que en los últimos 5 años, al menos en temas de teledetección y de SIG, ha habido un salto y una brecha enorme con disponibilidad de datos, con datos gratuitos, con plataformas. Antes a poder tener una imagen satelital de Chile que esté libre de nube con temas de inviernos, etcétera, eran cientos de horas de procesamiento y de días incluso. Hoy con líneas de código en 10 minutos uno tiene una imagen satelital limpia, gratuita. O sea, hay mucho desarrollo tecnológico que ha sido estos últimos 5 años. Y aquí viene ahora el gran desafío, ¿no? Cómo estas instituciones se puedan unir en términos de llevar todo a un mismo rumbo, ¿no? Pero creo que ese es el gran desafío. Hay una plataforma que la CONAF está haciendo en términos de cambio climático, tiene ya un par de años en diseñarla, pero todavía le falta un poco de proceso, y ese es el gran reto que tiene, creo, no solo la CONAF, muchas instituciones con las cuales hemos trabajado, que en el mismo Ministerio de Medio Ambiente miramos que cada departamento o cada subsección tiene su sistema, y bueno, integrarlas no es tan fácil, y cuando hablamos de teledetección y SIG, tiene otro grado de complejidad extra. A mí me gustaría agregar ahí algo pequeño, con toda la razón de Efraín, pero el crecimiento en la tecnología ha aumentado, ha sido más rápido que el crecimiento en el desarrollo profesional. Yo creo que ahí es donde está el mayor desafío, poder sacar provecho de tanto las imágenes de satélite, que cada día son mejores y más rápidas, los software, los equipos, cada día hay equipos más rápidos, servidores potentísimos, pero el desarrollo profesional en estas áreas, yo creo que es el que ha ido un poquito más lento. Y otro punto que es súper importante, que tiene que ver con las instituciones públicas.
Yo recuerdo en más de alguna oportunidad participé en alguna reunión cuando estaban surgiendo estas mesas de trabajo en las distintas reparticiones públicas con respecto al SIT, el Sistema de Información, el Sistema Integrado de, ¿cómo se llama? SIT, Sistema de Información Territorial. Y había mucho celo profesional o de las distintas instituciones. No sé, el MIMBU no quería pasarle datos a bienes nacionales, y bienes nacionales no le quería pasar datos al MIMBU. Entonces, ahí donde yo creo que falta una estrategia común de Estado, más que de gobierno, de Estado, en definir plataformas comunes para todo el país. Ahí, no sé, pues tenemos el Instituto Geográfico Militar, que es el ente oficial de la cartografía en Chile, pero se basa en cartografía solamente, no hay una plataforma de servir información. De hecho, la información que genera el Geográfico Militar la vende, cuando la pagamos entre todos. Bueno, ahí hay un tema que yo creo que donde se tiene que mejorar es en eso, en poder potenciar profesionales para que vayan a la par con el desarrollo tecnológico y de tecnología que se ha ido dando estos últimos años, y de que las instituciones públicas, el Estado propiamente tal, genere una plataforma uniforme de servicios y de información geográfica, que todo el mundo le pueda sacar provecho. Yo no hablo como persona natural, hablo como país, digamos. Yo pienso que ahí nos falta mucho. Ahí yo creo que nos falta mucho. Gracias. Jorge. Sí, mira, bueno, yo que trabajo en el servicio público, te puedo decir que sí, se ha evolucionado, pero como comentaba Efraín y el colega acá recién, se avanzó mucho, pero todavía hay una brecha y tanto hacia afuera también dentro de las instituciones. Tú de repente en la institución, un colega que hace un cambio en alguna información cartográfica en Magallanes, no lo tienes tú reflejado acá en Santiago y probablemente él tiene su cartografía y no es la misma que estás utilizando tú. Y ahí se generan problemas bastante grandes. Con las otras instituciones, sabes que a partir de todo este tema de las políticas de gestión, reducción de riesgo de desastres, no hemos tenido que integrar, y eso creo que también ha sido un punto importante porque hemos tenido que conversar con MIMBU, hemos tenido que adquirir su información con el INE, con energía, y por ejemplo nosotros este levantamiento de riesgo que hicimos, lo hicimos integrando información de ellos, pero aplicado a las prioridades de protección civil, generando una amenaza de incendio de la CONAF, que claro, ahora, ¿cómo la compartimos nosotros a las otras instituciones? Por Google Drive, y tendremos que ver una infraestructura de datos que sea común. Creo que el Estado tenga una infraestructura común sería súper potente, un tema de poder compartir información mucho más rápido. Hoy día hay una brecha importante en ese tema, pero sí se ha avanzado. Y lo otro que creo que igual se ha integrado mucho, los profesionales jóvenes que están saliendo de la universidad hoy día salen con bastantes herramientas. Hay muchos que salen con se quedan un par de años, un año más en la universidad y salen con algún tipo de magíster y están, la verdad es que yo que trabajo acá con muchachos jóvenes, está llegando gente muy buena y con un manejo de lo que es plataformas como Google Earth Engine a nivel de código o en R, muy, muy, muy potente en cuanto a análisis, muy rápido. Pero creo, claro, después hay que aprovecharlos porque son muchachos que van a estar un rato y luego tú sabes cómo es esto acá, empieza a dar vuelta, queda una gente en la planta y el 80% de la población es flotante, entonces también ganas y pierdes constantemente en los conocimientos que tienen unos y otros, ¿no? Eso también es no menor. Gracias, Jorge. Matías Ortiz tiene pedida la palabra y luego Miguel. Sí, no sé si me escuchan. Sí, bueno, yo tenía una pregunta para los tres expositores y primero una acotación. Se está trabajando hoy en día en el Congreso, en la Comisión de Medio Ambiente, la Ley Marco de Cambio Climático. Esa ley tiene incorporada un inventario general de emisión de gases de gases de efecto invernadero, un catastro de secuestro de gases de invernadero, de sumideros de gases de invernadero, de almacenaje de gases de efecto invernadero y además un sistema de emisión de bonos de carbono. ¿Sí? Entonces, la institucionalidad centralizada va a estar a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y además esta ley genera obligación
para cada uno de los sectores de generar un inventario que se comunique entre sí. Ya, eso está hoy en día en discusión, está preparándose, el Ministerio lo ha hablado con otros sectores, y se estableció en el Senado que además tenía que tener una obligación, que era que las metodologías para poder calcular tenían que estar asociadas al informe que hace el Acuerdo de París a través del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC. Que si no me equivoco, el año antepasado emitió un informe de suelos, tierra, que incorpora algunos criterios. Para ir entendiendo la lógica, no solamente se trata de secuestrar el carbono, de capturarlo, sino que además este tiene que permanecer durante cierto tiempo secuestrado o almacenado para que se considere como una captura efectivamente y pueda contarse dentro de estos calendarios, de estos registros. Porque de lo contrario pasa que tú puedes sembrar y después cortas, y eso, la corta genera emisiones de gases de invernadero, la pudrición de las maderas genera gases de efecto invernadero, los incendios generan gases. Entonces se tienen que ir compensando aquellas partes que efectivamente están secuestrando y aquellas que generan. En ese sentido, mi pregunta es para los tres: ¿cómo se han coordinado? Porque esta ley, o si han tenido conversaciones con el Ministerio de Medio Ambiente, porque esta ley también incorpora un sistema de gestión de riesgo. Y hay paralelamente otro proyecto de ley que se está tramitando hace bastante tiempo en el Congreso, que también tiene que ver con un sistema de gestión de riesgo a nivel nacional, que debería incorporar los mapas y sobre todo la cartografía de incendios y de otros eventos al respecto. Entonces, mi duda es esa, y si no es así, ¿qué herramienta legislativa ustedes consideran que es pertinente hacer llegar a los legisladores para que conozcan esta materia? Bien, puedo acotar un poco lo de la ley del marco de cambio climático que menciono. Creemos que si se está impulsando esta ley con todos estos elementos que se han mencionado, es evidentemente porque han identificado un vacío, ¿no? Y de una u otra forma apunta a estos temas que estamos conversando. Y bueno, reglamentarlas y regularizarlas es clave. Ahora viene la parte de que todas estas iniciativas tienen que funcionar a través también de otorgarles financiamiento. Esto es importante para que se implementen. Eso por decir un punto. Y segundo, no conozco a profundidad esta iniciativa de ley, pero sí creo que tenemos que pensar más allá de lo que es el carbono almacenado o las emisiones que pueda tener con el tema del carbono. Si queremos dinamizar la economía o aportar un poco en lo que es el desarrollo del país en términos del sector, la parte de biodiversidad creo que muchas veces no se toma en cuenta. Obviamente es un poco más complicado cuantificarla como para poder venir y decir, mira, aporto tanto en biodiversidad, en tanto de agua, en tanto de suelo, etcétera, y no solamente en carbono. Esto está pasando en Costa Rica. Costa Rica tiene un punto en el cual muchas de sus bosques ya los tiene bajo un fondo de inversión forestal, y dice, bueno, yo ya tengo cubierto mucho lo que es carbono y ahora cómo busco un siguiente paso, y ya se metió a biodiversidad y ya tiene un mercado en temas de carbón, de biodiversidad. Así que yo creería que en esta parte de la ley ojalá estén tocando esos temas no carbono, que creo que vale la pena poner la mirada ahí. Y por ahí hasta ahí podría llegar mi comentario, porque desconozco a profundidad lo que se está planteando con respecto a esta iniciativa, ¿no? Sí, Jorge o Manuel, ¿quieren comentar algo? No, yo no tengo ningún comentario. Yo creo que más bien Jorge a lo mejor podría aportar algo más, pero yo por el momento no. Oye, ¿puedo hacer un tema cortito? Sí. Mira, Sí, sí. esta es una mesa tecnológica forestal. Lo que persigue, entiendo yo, ¿no es cierto?, es que busquemos con ciencia y tecnología poder mejorar lo que hoy día tenemos.
necesitamos cambiar el uso de plásticos con otros, con el uso de los plásticos podemos reemplazarlos con madera, con el uso de árboles en realidad, porque no solamente madera, también tenemos celulosa, tenemos derivado de la corteza. Segundo, debemos proteger el bosque nativo de una manera eficiente, por ejemplo, desarrollando combustibles, ¿no es cierto?, que nos permitan, por ejemplo, el pellet u otros elementos. Entonces, como mesa tecnológica, buscando un poco más allá, llegando a la frontera tecnológica, ¿no es cierto?, a mí me viene a la mente, primero, mejorar la silvicultura, desde los puntos de vista, desde la plantación, de la planta misma, desde el proceso de plantación, ya sea de nativo o exótico, o pino, ¿cierto?, eucalipto, o bien la mejora de los bosques nativos, en el caso específico del Quillay, por ejemplo, que sabemos que tenemos un potencial ahí de saponina que podemos aprovechar y podemos mejorar, y existe un mercado para eso, y hay varias contribuciones. El solo hecho de mejorar el bosque desde el inicio, nosotros ya ganamos un porcentaje de volumen extra de madera o de corteza y de follaje. Si buscamos por ahí con el apoyo, ¿no es cierto?, de los proyectos relacionados que ve Efraín con el tema del carbono, lo que vemos con la protección de incendios, lo que explicaba Manuel, y vamos integrando esta solución y la vamos poniendo en la tabla, ¿no es cierto?, para tener un entregable para los parlamentarios, para los futuros presidentes, digamos, para los candidatos presidenciales y ver cuál es la postura. Para allá vamos, ¿no es cierto? Entonces, enfocarnos por ahí buscando esas soluciones, lo que quería plantear, para no perder el norte de la mesa. Sí, gracias, Pablo. Justamente en esta primera sesión es que estamos viendo temas más macro a nivel de sistemas de información geográfica, y luego vamos a ir profundizando en las distintas etapas de la cadena productiva. Jorge, no sé si quieres comentar algo con respecto a lo que decía Matías, y luego tiene la palabra Miguel para cerrar porque ya estamos en la hora. Sí, mira, no, con respecto a lo que decía Matías, por lo menos a nuestro nivel de, ¿sabes cómo se divide por gerencias CONAF? A la nuestra, por lo menos, no ha llegado todavía ningún tipo de información con respecto a eso, o a los datos que tendríamos que integrar. Nosotros igual entregamos datos ahí de Chile, a través de nuestro estudio de Minagri, perímetros de incendio y ese tipo de información a la gente de la estrategia de cambio climático también. De hecho, y aportamos mucha información para las ERPA y los salvaguardas también, para poder, estamos viendo ahora el periodo 18-19, aportando toda nuestra información. Pero no nos ha llegado desde ese punto de vista de la ley información para opinar o para ver qué información vamos a integrar en alguna plataforma. Así que por ese lado no tengo mayores comentarios. Miguel González. Sí, hola, para cerrar. Hoy vimos prácticamente dos temas. Uno de la información, etcétera, para hacer todo el resguardo de zonas, y por otro lado, lo de los bonos de carbono. Ambos temas son súper complejos, ¿ya? Y costosos a la vez. Se entiende que CONAF, o no sé, pueda centralizar este tema del riesgo, este tema de los bonos de carbono, y quizás, solo como idea, ofrecer incentivos a los propietarios de bosque nativo o de plantaciones, etcétera, por cumplir cierta normativa, hablemos voluntaria quizás, ¿ya? Porque sobre todo en lo que es bosque nativo, hay que estar súper consciente de que hay muy poco incentivo, sobre todo para los pequeños propietarios, 5 hectáreas, 10 hectáreas, 100 hectáreas, no hay ningún incentivo más que hacer leña. Entonces, quizás, como no se pueden hacer muchos productos, hay todo un tema de conservacionismo, ok, pero bonifiquemos eso de esta forma compleja de los bonos de carbono, qué sé yo, pero con un paraguas quizás de un ente estatal que pueda manejar y escribir quizás estas reglas un poco más sencillas para que el pequeño productor o propietario pueda hacer algunas mejores que le reporten, por lo menos salvar los costos de este trabajo, digamos. Solo eso. Gracias, Miguel.
Mariela tiene pedida la palabra. Súper cortito, ya que ya estamos en la hora. Una pregunta un poco para Jorge, ya que veo que obviamente la discusión siempre va a tomar ramas de otras mesas, tiene que ver con los incentivos económicos, el manejo del bosque, pero para concentrarnos un poquito en lo que tiene que ver, esta mesa que tiene que ver con la tecnología, ya sea en las plataformas o el manejo forestal digitalizado, etc. Jorge, tú decías y nombrabas al final que decía que queríamos llegar al manejo de la información un poco parecido, creo que era California, no sé si nombraste, que era el manejo en tiempo real. Veo que hartas cosas se están haciendo desde CONAF, pero ¿cuál sería, qué agujero vendría a llenar esta mejora? ¿Qué crees tú que, para que nosotros podamos elaborar aquí, tenemos un sistema de post-it donde vamos identificando problemas y soluciones en el fondo, si la solución sería mejorar las plataformas digitales, que yo manejo bastante poco, pero las voy a denominar así, ¿qué mejora, o qué busca eso? ¿Qué busca esa mejora en esta coordinación casi a tiempo real del manejo de las crisis, de los incendios, y etcétera? Hola, Mariela. Hola. Sí, principalmente porque nosotros partimos el año 2014, incorporamos una tecnología de simulación de incendios forestales, que podíamos simular incendios en un equipo desktop, así como un notebook, o escritorio. Entre 2 a 3 minutos podíamos tener una simulación a 5 horas para saber qué es lo que podía afectar el fuego, hacia dónde podía ir, si iba a afectar algún centro poblado, o cuánto potencial en bosque nativo, plantación de pino, terreno agrícola, podía afectar ese fuego, ¿ya? O alguna infraestructura crítica, etc. El tema es que también ahora esta información hoy día, o sea, en el fondo es lo que un poco se comentó ahí, es que varias plataformas de información estén centralizadas en una sola, poder también hacer una evaluación del riesgo diario, contabilizando cuáles son los activos más importantes que yo quiero proteger, y eso es lo que yo tengo que definir como Estado, cuáles son los activos más importantes, y poder ver su evolución ahora para saber dónde voy a ir moviendo las piezas de este ajedrez que es el tema incendio. Son herramientas de simulación muy potentes y muy rápidas, pero están a cargo de analistas, que son profesionales que tiene CONAF, los cuales validan esta información. A veces hacen 10 simulaciones para poder entregar un resultado final, porque esto es basura adentro, basura afuera. Entonces acá el experto, como comentó Manuel, la persona formada acá, el profesional que tiene muy claro la información que está manejando y la validez que le puede dar, eso es lo que realmente termina entregando una buena información para la toma de decisiones. Porque perfectamente podríamos decir, no, el incendio no va a correr, y después quemaste 10.000 hectáreas. Entonces, no, ¿dónde estaba la oportunidad para que ese fuego... Así es, ya. Es una cosa de tiempo, ¿no? De reacción también. Lo que pasa es que hoy día con el tema multiemergencia necesitamos cada vez ser más rápidos, porque este tema climático nos está generando cada vez incendios más virulentos, y nos hemos dado cuenta que la tendencia mundial, que es a bajar el número de incendios y que sean violentos, en Chile no es así. Tenemos cada año más incendios y además tienen más violencia. Tenemos mayor probabilidad de que uno se escape, y es imposible evaluarlos todos. Estamos hablando de hasta 230 incendios en un mismo día, en el mismo tiempo. Entonces es complejo. Ya, gracias. Eso quería saber. Y entonces, para última acotación, entonces la primera exposición hablaba de dónde iría en el fondo la brecha. La brecha tiene que ser con la medición, ¿cierto? Yo veo la tecnología en la forma que nosotros podemos medir en el fondo las huellas, cómo podemos acercar esta tecnología, quizás como mencionaban los otros, a quienes no tienen la capacidad económica de medir, cómo tomamos ese mercado, cómo ellos pueden acercarse a ese mercado. Y ahí a lo mejor entra la tecnología, ¿ya? Después hablaba Manuel, creo al final, que tenía que ver con la capacitación. Yo creo que la tecnología también juega un rol fundamental en cómo nosotros somos capaces de capacitar con conocimiento que ahora simplemente lo tienen los altos niveles, los doctores, los grandes ingenieros, pero quizás a lo mejor no llegan a donde queremos que llegue. Entonces, quizás a lo mejor los dejo invitados también a todos que logren llenar los post-its, porque es súper importante que vayamos sacando conclusiones para poder ayudar a la Camila, que son los que van a traspasar a los documentos finales. Así que eso nomás, Franes, quería comentar para que todos traten de llevar sus anotaciones acá al sistema de post-its. Parece muy bien que hayas tomado el mando, porque tú ahora vas a estar coordinando las mesas.
Así que te dejo a ti hacer el cierre e invitar para la próxima, No, de la próxima semana, ¿no? yo creo que deberías cerrar tú, como dijiste que el que No, abre tiene que cerrar, cierren. no hago el traspaso del mando No. para tener la coordinación de esta mesa, sí, está bien. No, bueno, me interesa que todo lo que se conversa, los que puedes, incluso los invitados que también expusieron, de repente nosotros a lo mejor no somos los más indicados en reflejar en el resumen que estamos escribiendo en los post-it. Lo ayudaría muchísimo que ellos mismos quizás en sus propias palabras pudieran ayudarnos en formular estas preguntas y respuestas. Lo agradeceríamos bastante. Y eso, muchas gracias por la participación, sobre todo a los exponentes. Para mí personalmente un tema bastante nuevo, así que muchísimas gracias por eso. No sé qué más tengo que decir. Nada, dejar los invitados a la reunión de la próxima semana, a la misma hora, con el siguiente tema que tenemos en tabla, que vamos a hablar ahora más cercano a la silvicultura y a los procesos de extracción en el bosque. Ahí vamos a meternos en temas tecnológicos también. Perdón, los post-it, ¿cómo es el link para poder anotar los datos, Mariela? Arriba, el primer link en el chat, si vas más arriba, Okay. Camila Lo voy a volver a dejar. Eso. Lo voy a volver a anotar en el chat, por si acaso. Ahora. Creo que ya hay una serie de post-it que parece que Camila hizo cerca de la primera exposición, pero hay que ir rellenando un poco más con los de las otras exposiciones. Sí. ¿Ese es el Jamboard? Sí. Los Okay. amarillos son las brechas o las faltas Bueno. y la solución. Muchas gracias. Bien. Gracias. Nos vemos entonces la próxima semana. Chao, cuídense. Chao, que estén bien. Chao. Cuídense. También. Gracias.